¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Una intensa jornada en el Congreso Federal al cierre del periodo ordinario de sesiones. Hubo, por supuesto, una gran cantidad de reformas, dictámenes, discusiones, debates alrededor de las reformas que se están aprobando en el Congreso Federal. Hoy, este 30 de abril fue el último día del periodo ordinario de sesiones. Ahora estará trabajando la comisión permanente y posteriormente todo perfila que habrá periodos extraordinarios de sesiones. Por lo pronto, vamos con la información más relevante de las últimas horas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales subió a tribuna del Senado a fundamentar los cambios a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. Destacó ahí que para aprobar la llamada reforma educativa se hizo un ejercicio de parlamento abierto con los actores implicados y con el titular de la Secretaría de Educación Pública. Se cancela la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se deroga también la ley del Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación. Nunca más los maestros verán condicionada su permanencia laboral a la evaluación con exámenes universales y estandarizados que desconocían la diversidad regional. Además, mexicanos, se garantiza la educación inicial hasta la superior. También en la fundamentación, el presidente de la Comisión de Salud y la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda destacaron la creación de un centro de evaluación de la educación, el cual contribuirá a mejorar la calidad educativa. También lo relativo a la eliminación de la evaluación punitiva del magisterio. Cerrando la pinza en materia de el manejo de nóminas y de plazas. Que quede claro aquí, esta reforma educativa no deja ninguna cobertura para negociaciones que conduzcan a corrupción y manejos indebidos del patrimonio de los mexicanos, como puede ser las plazas y en general la nómina del servicio educativo. Que el Estado, a quien le corresponde la Rectoría de la Educación y la obligación de implementar políticas públicas, retoma su lugar, quien proveerá de los bienes y servicios necesarios para garantizar que todas las personas cuenten con una formación académica de forma gratuita y ajena a cualquier discriminación. Los grupos parlamentarios plantearon sus posicionamientos a favor de esta reforma. A las y los maestros de este país, nuestro compromiso. Esta propuesta, con esta reforma, se hace la propuesta de establecer en la ley el sistema para la carrera de las maestras y los maestros y con ello dar certeza sobre los criterios que se adoptarán al considerar los conocimientos, aptitudes y experiencia necesario para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Que esta reforma permita más adelante afinar diversos detalles que aún quedan pendientes, el tema del presupuesto, la regulación del Estado en materia de educación debe ser una prioridad después de esta reforma. Hoy es el momento idóneo para reivindicar al movimiento magisterial, de que nuestras maestras y maestros dejen de estar en las calles exigiendo sus derechos y estén y sean parte de las mesas de diálogo, de negociación y de la toma de decisiones en materia educativa. Con una educación plural, basada en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Celebramos que se garantice en el texto constitucional una educación que vele por la cultura de la paz y las libertades. Solo mediante una educación para la paz podemos construir una sociedad que aspire a ella. En Movimiento Ciudadano seremos vigilantes de que en todo momento se respete el derecho a las niñas y a los niños a una educación de calidad. Y eso comienza por lo básico, con escuelas dignas, con maestros y maestras bien capacitadas. La senadora Minerva Hernández del Partido de Acción Nacional anunció el voto en contra de su grupo.
Coloquialmente, les digo, 0 y llevamos 2. El supuesto error de la autonomía universitaria y no haber acompañado el impacto presupuestal correspondiente, estando obligado a ello. En verdad, queremos llegar a los oídos del presidente y, en términos beisboleros, añadir a estos 2 agravios el del famoso memorando sería el tercer strike para marcar un out y dejarlo fuera. Bueno, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que de parte de su bancada habría preocupación de que se redujera el debate al tema de la evaluación magisterial y dejar de lado temas trascendentales. Un debate que desde mi óptica debe tener otra estatura y no solo el de la reconciliación de intereses. Creo que el asunto magisterial es de la mayor complejidad y relevancia y que desde luego en todo lo que compete a políticas que les ataña es indispensable la participación del magisterio, como también lo es la Rectoría del Estado. Compañeras y compañeros, hay votos que te dejan una huella en la conciencia, que no concilias el sueño, que sabes que forman parte de tu legado o del juicio negativo sobre tu biografía. Este es uno de ellos. La senadora de Morena, Antares Vázquez, aseveró que los integrantes del Congreso están haciendo historia al mejorar el marco legal del sistema educativo. Llegamos así a la época neoliberal de este país, en donde se fue precarizando cada vez más la formación humana, en aras de decir que México lo que necesita son ingenieros. Y sí, México necesita ingenieros, pero en primer lugar necesita humanos, personas. La mayor parte de los problemas de México son humanos, no ingenieriles. Luego de los posicionamientos, se abrió la discusión a favor y en contra del dictamen. Estaremos vigilantes de que en la ley secundaria no se negocien las plazas. Confiamos en que la Secretaría de Educación y el Congreso de la Unión tendrán a bien regular que las plazas se den conforme a mérito, conforme a criterios y exámenes de oposición, y que ya ningún sindicato negocie, saque ventaja y secuestre las plazas de los maestros que sí estudian, que sí se actualizan y quieren educar nuestro país. De esta reforma de vanguardia, en efecto, y que satisface a la gran mayoría. Nunca hay unanimidades, pero creo que esta reforma satisface en particular a nuestro grupo parlamentario. Obedece en mucho al espíritu mismo de la agenda política que nuestro partido político ha enarbolado desde hace muchísimos años. No quiero pasar a la historia como la senadora que desapareció un organismo autónomo. Me resisto a votar la desaparición del Instituto Nacional de la Evaluación y estoy convencida que cualquier propuesta de reforma en materia educativa debe centrarse en el bien del educado, o sea, en las niñas y en los niños, y precisamente es en la calidad de la educación. Para alcanzar la calidad es necesario contar con evaluaciones que nos indiquen qué debemos fortalecer, y justamente eso era lo que hacía el instituto. A diferencia del 2013, es una reforma legítima, derivada, como ya lo han comentado varios compañeros senadores de Morena, que es un proceso democrático y de un análisis colectivo, amplio e incluyente. Esta reforma no culpa a las y los maestros de ser los responsables de los problemas de nuestro sistema educativo y no confunde la búsqueda de la excelencia con la persecución. El proyecto que votaremos tiene como una de las bondades la reestructura de los planes de estudio, mediante los cuales se permitirá el desarrollo armónico de las niñas, niños y adolescentes. Nuestra finalidad es la calidad de la educación. Si esa es la finalidad, deberíamos de crear los medios
que nos lleven a cumplir esa meta. Señores, este no es un medio que nos lleve a cumplir con la calidad de la educación. Por eso, el PAN va a votar en contra. Y luego de concluir la discusión a favor y en contra, se procedió a la votación del dictamen, el cual quedó aprobado en lo general, con los artículos no reservados, con 95 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación. Luego de la presentación de propuestas de modificación por parte de 22 oradoras y oradores durante 3 horas y media de debate, en lo particular, se procedió a la votación nominal de los artículos reservados. El resultado, 81 votos a favor, 39 en contra y 2 de 122 senadores presentes. En consecuencia, no se alcanzó la mayoría calificada requerida por ser reforma constitucional y se devolvió a la Cámara, a la Cámara de Diputados. Proyecto del decreto no alcanzaron las 2/3 partes, se devuelve a la Cámara de Diputados con las modificaciones aprobadas y solamente lo aprobado por esta Asamblea.